Imagina que existe un templo completo oculto dentro de una montaña. Torres, columnas, escalinatas, salones, puentes, santuarios, esculturas monumentales. Todo parece estar atrapado dentro de la piedra. Para revelar ese templo, sería necesario retirar la roca que lo rodea. Pero cada corte tendría que realizarse en el lugar correcto. Retirar algunos centímetros más de lo necesario podría destruir una columna. Descender fuera del eje podría deformar una torre. Abrir un corredor en la dirección equivocada podría comprometer todo el proyecto. Y, después de retirar la piedra, no habría forma de volver a colocarla. Ese fue el desafío al que se enfrentaron los constructores del templo de Kailasa en el complejo de Ellora, en la India. Hace más de 1000 años, transformaron una enorme masa de basalto en uno de los mayores monumentos monolíticos del mundo. El núcleo monumental de Kailasa no fue ensamblado con bloques transportados desde otro lugar. Fue excavado directamente en la roca viva. La torre principal, los salones, los pilares, el pabellón de Nandi y numerosas esculturas surgieron porque los trabajadores retiraron la piedra alrededor de las formas que deseaban preservar. La excavación principal avanzó de arriba hacia abajo. Mientras la montaña disminuía, el templo aparecía. Pero esta frase sencilla esconde un problema gigantesco. ¿Cómo determinaron los constructores el punto exacto donde debían comenzar? ¿Cómo mantuvieron las proporciones mientras descendían decenas de metros? ¿Cómo evitaron que una fisura natural destruyera una parte esencial? ¿Cómo coordinaron diferentes equipos en una obra en la que cualquier error grave sería permanente? ¿Y qué ocurrió con la enorme cantidad de roca retirada? El método general puede reconstruirse. Los responsables trabajaron desde la parte superior de la formación, abrieron progresivamente el espacio alrededor de una masa central y preservaron los volúmenes que se convertirían en arquitectura. Pero no se ha conservado ningún manual de construcción. No poseemos el proyecto original. No sabemos exactamente cuántas personas participaron en cada fase. Tampoco conocemos todas las rutas utilizadas para retirar los escombros. El misterio de Kailasa, por lo tanto, no se encuentra en la ausencia total de una explicación. Se encuentra en la distancia entre comprender el principio y reconstruir toda la operación. Sabemos que la piedra fue retirada de arriba hacia abajo. Sabemos que los artesanos pertenecían a una larga tradición de arquitectura excavada en la roca. Sabemos que el monumento fue asociado con la dinastía Rashtrakuta y principalmente con el gobernante Krishna I, en la segunda mitad del siglo VIII. Pero todavía necesitamos comprender cómo una montaña fue convertida en arquitectura sin que el proyecto se perdiera durante el descenso. Y existe un detalle que hace que todo sea todavía más impresionante. Kailasa no es solamente una cueva ornamentada. Fue creado para parecer un templo independiente, con fachadas exteriores, torre, patio, pasajes y espacios abiertos a su alrededor. Los constructores no se limitaron a abrir salas dentro de la montaña. Retiraron la roca que rodeaba el futuro edificio. Para comprender cómo fue posible, debemos regresar al momento anterior al primer corte. Cuando Kailasa todavía era solamente una masa continua de basalto. El templo forma parte del complejo de Ellora, en el actual estado de Maharashtra. A lo largo de la colina existen casi 100 excavaciones conocidas. 34 de ellas forman el conjunto numerado y más conocido por los visitantes. Las cuevas de la 1 a la 12 están relacionadas con el budismo. Las de la 13 a la 29 pertenecen al grupo hindú, también llamado brahmánico en parte de la literatura arqueológica. Las de la 30 a la 34 están asociadas con el jainismo. Estos monumentos no fueron producidos al mismo tiempo. La actividad se extendió durante varios siglos. Las cuevas más antiguas conservan diferentes etapas de la tradición de excavar espacios religiosos directamente en la roca. Kailasa es la cueva número 16, pero llamarlo simplemente cueva crea una imagen incompleta. En muchas estructuras de Ellora, los trabajadores penetraron horizontalmente en el acantilado. Retiraron la piedra para crear salones interiores, dejando pilares y paredes capaces de sostener el techo. Esta es una forma de excavación penetrativa.
El espacio nace dentro de la montaña. Kailasa exigió una lógica diferente. Sus constructores querían que la masa central se comportara visualmente como un edificio exento. Para lograrlo, necesitaban abrir un gran patio a su alrededor. El resultado combina dos tradiciones. La primera crea ambientes interiores al penetrar en la roca. La segunda imagina una forma exterior y retira todo lo que no pertenece a ella. En Kailasa, estas dos estrategias fueron utilizadas en el mismo complejo. Hay salones excavados, hay galerías abiertas en las paredes, hay santuarios interiores, pero en el centro del patio existe un templo que parece haber sido construido pieza por pieza. En realidad, gran parte de él continúa unida a la misma formación rocosa. Esta inversión es la clave de todo el monumento. En una construcción convencional, los trabajadores añaden material. En Kailasa, retiraron material. En una construcción convencional, la base surge antes que la torre. En Kailasa, los elementos superiores debían definirse antes que los inferiores. En una construcción convencional, una pieza defectuosa puede ser sustituida. En una excavación monolítica, la pérdida es definitiva. La región ofrecía una materia prima adecuada para este tipo de trabajo. Las cuevas fueron abiertas en los basaltos volcánicos del Deccan. Estas formaciones nacieron de sucesivos derrames de lava ocurridos millones de años antes. Los diferentes flujos produjeron capas, juntas y variaciones internas. La erosión creó colinas con superficies relativamente planas y paredes escalonadas. Los antiguos trabajadores aprendieron a reconocer las juntas horizontales y verticales de la roca. Estas fracturas naturales podían ayudar a dividir el material y reducir parte del esfuerzo de excavación, pero también creaban riesgos. Una junta mal situada podía atravesar una columna. Una capa más fracturada podía limitar el grosor de un techo. Esto significa que el proyecto no dependía únicamente de la geometría, dependía de la lectura de la propia montaña. Los constructores de Kailasa no iniciaron esta tradición. La India ya poseía siglos de experiencia con la arquitectura rupestre. Monasterios, salones, santuarios y templos habían sido excavados en diferentes regiones. Los artesanos sabían cómo dejar pilares mientras retiraban la roca alrededor. Sabían cómo abrir espacios interiores sin provocar el colapso del techo. Sabían cómo transformar modelos de la arquitectura construida en formas esculpidas. Kailasa fue extraordinario porque reunió ese conocimiento a una escala monumental. La principal fase de la obra se atribuye a Krishna I, gobernante Rashtrakuta, que reinó aproximadamente entre los años 757 y 783. Esta atribución no depende de una inscripción detallada grabada en el propio templo que explique cada etapa. Se sustenta en registros históricos, incluida una placa de cobre posterior que relaciona la construcción de un gran edificio en Ellora con Krishnaraja, además del análisis arquitectónico y artístico. Algunos estudiosos sugieren que la iniciativa pudo haber comenzado todavía durante el periodo de Dantidurga, predecesor de Krishna I. También existen indicios de que partes secundarias, esculturas, galerías o pinturas continuaron recibiendo trabajo durante periodos posteriores. Por esta razón, la duración total no puede reducirse con seguridad a una sola cifra. La afirmación de que todo el complejo fue concluido en exactamente 18 años se repite con frecuencia. Pero no existe documentación suficiente para tratarla como un hecho establecido. Es necesario separar el núcleo arquitectónico de las ampliaciones y los acabados posteriores. La apertura del patio pudo haber pertenecido a una fase, la definición del templo central a otra. Las esculturas, los santuarios secundarios, las galerías y las pinturas pudieron haber atravesado etapas diferentes. Es posible que la parte principal avanzara durante el reinado de Krishna I. Esto no significa que todo lo que vemos actualmente surgiera en el mismo intervalo. El monumento tampoco fue únicamente una demostración de ingeniería. Fue concebido como un gran santuario dedicado a Shiva. Su nombre y su programa religioso lo asocian con el monte Kailash, considerado la morada sagrada de esta divinidad. La arquitectura de Kailasa
presenta relaciones claras con templos construidos en otras regiones de la India. Una de las referencias más importantes es el templo de Virupaksha, en Patadakal. La organización de los espacios, la torre, los salones y diversos elementos arquitectónicos muestran que los responsables de Ellora conocían modelos anteriores. Pero existe una diferencia decisiva. Virupaksha fue construido por adición. Kailasa reprodujo la apariencia de un templo estructural mediante la sustracción. Los arquitectos no tuvieron que inventar todas las formas. Podían partir de una tradición conocida. El desafío consistía en invertir el proceso. Imagina intentar reproducir un edificio, comenzando por el techo. La apariencia final puede ser familiar. El camino para llegar hasta ella es completamente diferente. Antes de crear esculturas detalladas, los trabajadores necesitaban definir el gran volumen del complejo. El patio de Kailasa mide aproximadamente 82 metros por 46 metros al nivel de la base. En la parte posterior, la pared excavada alcanza cerca de 32 metros. Estas dimensiones no representan un bloque rectangular retirado por completo. El templo central permaneció dentro del volumen. Partes de las paredes fueron preservadas. La formación original poseía irregularidades. Las galerías y los espacios interiores retiraron material adicional en otras áreas. Por esta razón, las estimaciones sobre la cantidad total de roca varían mucho. Con frecuencia aparecen cifras de cientos de miles de toneladas, pero no existe una cifra única, oficial y universalmente aceptada. Lo que puede afirmarse con seguridad es que la cantidad retirada fue monumental. El proceso probablemente no comenzó con un pozo profundo y estrecho alrededor de un bloque ya aislado. Esa imagen crearía un problema casi imposible de resolver para elevar los escombros desde decenas de metros de profundidad. La reconstrucción más plausible indica una excavación progresiva, de arriba hacia abajo y también siguiendo la inclinación natural del terreno. A medida que los trabajadores retiraban la piedra, los fragmentos podían ser desplazados hacia zonas inferiores. La gravedad ayudaba a retirar grandes bloques de la zona de corte. Este trabajo probablemente se realizó de forma diagonal y gradual, no como una pared vertical terminada de una sola vez. Primero era necesario marcar los límites generales. Después, la masa central comenzó a separarse del resto de la formación. Mientras el patio se hacía más profundo, surgían los elementos superiores del templo. La superficie más elevada debía definirse antes de que los equipos descendieran. Esto exigía una visión completa del proyecto. Los arquitectos necesitaban saber dónde estaría el eje principal. Necesitaban controlar la anchura de la torre. Necesitaban reservar material para salones, pasajes, puentes y esculturas. La piedra que sería retirada y la piedra que debía permanecer formaban parte del mismo cálculo. Una gran operación de esta escala probablemente involucró funciones diferentes. Los equipos de desbaste realizaban la retirada pesada, los canteros definían las formas arquitectónicas, los escultores trabajaban en los paneles y las figuras, otros especialistas preparaban superficies y pinturas. No se conserva ninguna relación con el número de trabajadores de cada grupo. Pero la diversidad de tareas y estilos muestra que el proyecto no fue ejecutado por una sola persona trabajando de manera aislada. Algunos estudiosos identifican influencias de varias regiones de la India. Existen relaciones con las tradiciones Chalukya, Pallava y del oeste de la India. Esto sugiere una circulación de artesanos, técnicas y modelos. Kailasa pudo haber reunido conocimientos desarrollados durante generaciones en diferentes centros. El método de retirada de la roca también debe comprenderse por etapas. En la fase inicial, no habría sido eficiente transformar toda la masa en pequeños fragmentos. Una reconstrucción propuesta por especialistas sugiere que los trabajadores aprovecharon las juntas naturales y abrieron líneas de corte para separar bloques mayores. Estos bloques podían desplazarse por la pendiente y fragmentarse en zonas más adecuadas. Las marcas de herramientas y la tradición de trabajo en Ellora son compatibles con el uso de instrumentos de hierro, como martillos, picos y cinceles. El trabajo manual parecería lento al observar cada golpe, pero una operación con muchas personas, realizada durante años, produce resultados de otra escala. El problema no consistía solamente en romper la piedra.
Consistía en retirar los escombros sin bloquear la obra. A medida que el patio se hacía más profundo, los accesos cambiaban. Rampas temporales, franjas de roca todavía no retiradas y estructuras de apoyo pudieron haber sido utilizadas en diferentes momentos. Después, estas rutas podían desaparecer durante la fase final de la excavación. No sabemos exactamente qué solución fue utilizada en cada lado del complejo. Este punto debe mantenerse como hipótesis. El monumento terminado no conserva necesariamente todos los recursos temporales utilizados durante su creación. Una rampa hecha con la propia roca podía ser eliminada. Una plataforma de madera se descompondría. Un terraplén de trabajo podía ser retirado. La ausencia actual de estas estructuras no significa que los constructores trabajaran sin acceso. Mientras una parte del equipo retiraba el material del patio, los responsables del templo central necesitaban preservar su geometría. La torre situada sobre el santuario era una de las zonas más delicadas. Si se reducía más de lo previsto, no podía ampliarse después. Si el eje estaba equivocado, las partes inferiores heredarían la deformación. Por esta razón, las medidas debían transferirse a la roca antes y durante el descenso. Cuerdas, plomadas, escuadras, módulos repetidos y referencias marcadas son compatibles con las técnicas tradicionales de construcción. Pero no sabemos exactamente qué instrumentos fueron utilizados en Kailasa. Lo que el monumento demuestra es la existencia de un sistema de control. La simetría no surgió por casualidad. Las alineaciones no fueron mantenidas únicamente mediante la percepción visual de trabajadores que se encontraban muy cerca de la superficie. Era necesario medir, verificar, corregir mientras todavía había piedra disponible, e impedir que diferentes equipos sobrepasaran los límites asignados a cada parte. A medida que la excavación descendía, la arquitectura quedaba definida. La torre principal surgía sobre el santuario. Los salones adquirían forma. El pabellón de Nandi permanecía frente al templo. Un pasaje elevado conectaba partes del conjunto. El salón principal fue creado con 16 pilares. Santuarios menores, escalinatas, corredores y galerías completaron el complejo. En el patio también se preservaron pilares monumentales y esculturas de elefantes. Estos elementos no fueron transportados hasta allí. Aparecieron porque la piedra que los rodeaba fue retirada. El orden del trabajo formaba parte de la ingeniería. Las fases más agresivas debían realizarse antes que los detalles más vulnerables. Una columna todavía gruesa soporta mejor los impactos y las vibraciones. Una escultura terminada puede ser dañada por un solo fragmento. Por eso, muchas superficies probablemente permanecieron en estado bruto mientras continuaba la retirada pesada. Solo después eran refinadas. El proceso podía alternar el desbaste y el acabado mientras los equipos avanzaban hacia niveles inferiores. Algunos especialistas sostienen que escultores y canteros trabajaron en una secuencia próxima, aprovechando la propia roca como plataforma. Esto reduciría la necesidad de grandes andamios en determinadas zonas, pero no debe considerarse la única secuencia posible para todo el complejo. Kailasa es demasiado grande para haber sido producido mediante un proceso completamente uniforme. Partes diferentes pudieron haber exigido soluciones diferentes, y es aquí donde la explicación común suele volverse insuficiente. Decir que el templo fue realizado con martillos y cinceles explica cómo podía golpearse la roca. No explica cómo se coordinaron miles de decisiones. Imagina entregar herramientas a cientos de personas y pedirles que revelen un templo dentro de una montaña. Sin jerarquía, medidas y secuencia, el resultado sería solamente un enorme vacío irregular. La tecnología esencial no se encontraba en una herramienta aislada, se encontraba en el sistema. Alguien necesitaba definir los límites del patio, alguien necesitaba establecer los ejes, alguien necesitaba distribuir las zonas de trabajo, alguien necesitaba controlar las profundidades, alguien necesitaba decidir cuándo una superficie podía recibir esculturas, y alguien necesitaba garantizar que un equipo no retirara aquello que otro necesitaría preservar. Este tipo de conocimiento raramente deja una sola máquina o un único objeto. Existe en las prácticas, en la formación de los trabajadores, en el lenguaje de los oficios
en los patrones de medida, en las plantillas, en las rutinas y en la autoridad de los maestros que controlaban la obra. Cuando una tradición deja de transmitirse, gran parte de ese conocimiento desaparece, no porque fuera sobrenatural, sino porque estaba distribuido entre personas, procedimientos y experiencias. El punto más intrigante de Kailasa se encuentra precisamente allí. Conocemos la capacidad de las herramientas, conocemos la tradición de la arquitectura rupestre, conocemos modelos que influyeron en el proyecto, pero no poseemos el plan operativo completo. Uno de los indicios más sólidos es la relación con el templo de Virupaksha. Los responsables de Kailasa no necesitaban imaginar la forma final sin ninguna referencia. Podían estudiar las proporciones, la organización de los salones, las elevaciones y los elementos decorativos de un templo estructural. El templo de Virupaksha es considerado un modelo importante para la obra de Ellora. Esto ayuda a explicar la forma, pero no resuelve la inversión del método. En Virupaksha, las partes inferiores fueron construidas antes que las superiores. En Kailasa, las partes superiores tuvieron que ser liberadas antes que las inferiores. El modelo mostraba el destino, no mostraba necesariamente el camino completo. Algunos investigadores sugieren que artesanos de diferentes regiones trabajaron juntos en Ellora. Los responsables de la excavación interior podían proceder de tradiciones diferentes a las de quienes se especializaban en fachadas y esculturas exteriores. Maestros familiarizados con templos construidos podían orientar a canteros experimentados en la roca viva. Este encuentro de conocimientos explicaría la variedad de estilos dentro de una composición monumental. La hipótesis más conservadora, por lo tanto, es que Kailasa fue el resultado de una gran operación patrocinada por la dinastía Rashtrakuta. La fase principal habría avanzado bajo Krishna primero. Grupos especializados habrían trabajado en sectores diferentes. La excavación habría seguido una lógica general de arriba hacia abajo. El patio habría sido profundizado progresivamente. La masa central habría sido preservada y transformada en el templo. Las partes secundarias podrían haber continuado recibiendo trabajo durante periodos posteriores. Esta hipótesis es coherente con las evidencias, pero todavía deja preguntas abiertas. ¿Cuál era el tamaño de la fuerza de trabajo en cada fase? ¿Cuánto del patio fue abierto al mismo tiempo? ¿Cómo afrontaban los trabajadores las lluvias estacionales? ¿Dónde se encontraban las zonas temporales de depósito? ¿Qué marcas pertenecen a la primera fase y cuáles son resultado de modificaciones posteriores? No existe consenso sobre todos estos detalles. La propia geología complicaba la operación. Los basaltos de Ellora fueron formados por diferentes flujos de lava. La roca posee juntas verticales y horizontales, además de capas con características distintas. Los antiguos trabajadores parecen haber reconocido estas discontinuidades y aprovechado algunas de ellas durante la división del material. Pero una junta natural también podía imponer límites. Esto significa que el diseño ideal quizá tuviera que ser ajustado a la piedra encontrada. El arquitecto no controlaba completamente la materia prima, negociaba con ella. También existe el problema del tiempo. Si imaginamos un equipo numeroso y varias décadas de actividad, la cantidad media retirada por día resulta muy diferente de la obtenida al imponer un equipo pequeño y un plazo de 18 años. El problema es que el número de trabajadores, la duración completa y el volumen total no se conocen con precisión. Los cálculos presentados como pruebas definitivas suelen combinar estimaciones inciertas y tratarlas como hechos. Una pequeña modificación en cualquier variable cambia el resultado. También es necesario separar las tareas. Retirar roca bruta no exige el mismo nivel de habilidad que esculpir un rostro. Transportar escombros no es el mismo trabajo que alinear un pilar. Una operación bien organizada puede mantener a varios equipos trabajando en paralelo. El conocimiento necesario quizá estuviera distribuido entre cientos de personas. La mayoría no necesitaba comprender el complejo completo. Un número reducido de maestros podía controlar el plan general. Los supervisores acompañaban los sectores. Los trabajadores ejecutaban tareas específicas. La suma de estas acciones producía una forma que ningún individuo podría concluir por sí solo.
Otra hipótesis implica el uso de dibujos, módulos y plantillas. Es probable que los constructores trabajaran con sistemas proporcionales y referencias visuales. Los modelos físicos también son posibles, pero no se ha identificado con seguridad ningún proyecto original de Kailasa. Por esta razón, no debemos presentar una maqueta perdida como un hecho. Lo que puede afirmarse es que un proyecto de esta complejidad necesitaba alguna forma de transmisión geométrica. Las proporciones no podían depender únicamente de la memoria. La repetición de elementos sugiere medidas, patrones y control. Tal vez este sea el verdadero conocimiento perdido, no una herramienta capaz de cortar la montaña instantáneamente, sino un sistema de producción capaz de calcular el trabajo, dividir responsabilidades y transferir medidas a una masa de roca de decenas de metros. Actualmente, los arquitectos utilizan levantamientos digitales y modelos tridimensionales. Los responsables de Kailasa trabajaron con recursos mucho más sencillos. Aún así, los recursos sencillos pueden producir una gran precisión cuando se aplican de forma sistemática. Una plomada proporciona una línea vertical, una cuerda define un eje, una escuadra controla los ángulos, un módulo repetido conserva las proporciones. Las marcas de referencia limitan las profundidades. Ninguno de estos instrumentos es misterioso. Lo extraordinario se encuentra en la escala de la coordinación. Pero existe una hipótesis popular muy diferente. Afirma que las herramientas manuales no podrían haber producido Kailasa. Según esta idea, los constructores habrían utilizado máquinas desaparecidas, sistemas de corte mediante calor, procesos químicos desconocidos o incluso ayuda no humana. El problema es que no existe evidencia arqueológica aceptada para estas afirmaciones. No se han identificado máquinas industriales pertenecientes a la época. No existe documentación confiable de un proceso de corte de alta energía. El monumento presenta continuidad con siglos de arquitectura rupestre india. Sus modelos arquitectónicos pueden reconocerse. Sus esculturas pertenecen a tradiciones históricas conocidas. Las técnicas de percusión y excavación en roca eran dominadas en otros monumentos. Una hipótesis extraordinaria tendría que explicar Kailasa mejor que este conjunto de evidencias. Hasta el momento, eso no ha ocurrido. Rechazar una máquina fantástica no convierte la obra en algo común, hace lo contrario. Nos obliga a afrontar la verdadera dimensión del trabajo humano. Otra afirmación repetida dice que toda la roca retirada desapareció y nunca fue encontrada. Esta frase también es más fuerte de lo que permiten las evidencias. No existe un mapa completo que muestre el destino de cada fragmento, pero no hay razón para esperar que todo el material continúe reunido en una sola pila después de más de 1000 años. Los escombros podían ser fragmentados, transportados, reutilizados, dispersados o incorporados a depósitos posteriores. La erosión y siglos de actividad humana modificaron el paisaje. La ausencia actual de una montaña de residuos no demuestra que la piedra desapareciera instantáneamente. La pregunta legítima es más limitada. ¿Qué rutas fueron utilizadas? ¿Dónde se encontraban los principales depósitos? ¿Cuánto material fue reutilizado? Estos detalles continúan sin una respuesta completa. Pero existe una característica de Kailasa que ninguna discusión sobre herramientas debe ignorar. El complejo no fue creado únicamente para demostrar capacidad técnica. Fue creado para comunicar una visión religiosa. Una de las esculturas más importantes muestra a Ravana intentando elevar el monte Kailash. Sobre él se encuentran Shiva y Parvati. Ravana emplea su fuerza. Las figuras parecen reaccionar al movimiento de la montaña. La escena es una de las composiciones más celebradas de Ellora. Crea una conexión poderosa entre escultura y arquitectura. El templo está asociado con el monte Kailash. El visitante observa a un personaje intentando mover esta montaña sagrada mientras permanece dentro de un complejo que transformó la propia roca en monumento. No podemos demostrar que los constructores pretendieran establecer una comparación directa con el proceso de excavación, pero el paralelismo es difícil de ignorar. Ravana intenta mover la montaña mediante la fuerza. Los artesanos la transformaron mediante planificación, repetición y disciplina. La escala también tenía una función simbólica.
El pedestal monumental, los elefantes, los pilares, la torre, las paredes verticales del patio. Todo hace que el visitante sienta que ha entrado en un espacio separado del mundo cotidiano. Los elefantes esculpidos en la base parecen sostener partes del monumento, pero no fueron colocados bajo el templo. La roca que los rodeaba fue retirada hasta que aparecieron sus formas. Lo mismo ocurre con los pilares, con los pasajes elevados, con las escalinatas, con las figuras. En una construcción convencional, se añade una columna para sostener un techo. En Kailasa, el material alrededor de la columna fue retirado hasta que ésta pareció sostener el techo. En una construcción convencional, una escultura es transportada hasta el lugar. En Kailasa, la escultura surgió dentro de la propia masa. En una construcción convencional, un puente une estructuras que ya existen. En Kailasa, se preservó una franja de roca mientras se abría el vacío alrededor. El secreto no se encuentra únicamente en lo que cortaron los constructores. Se encuentra en lo que decidieron no cortar. Esta es quizá la mejor manera de comprender la inteligencia del proyecto. Un visitante ve cientos de formas. El arquitecto necesitaba percibir volúmenes que debían permanecer. Cada pilar era una reserva de piedra. Cada techo dependía de un grosor mínimo. Cada escultura necesitaba conservar suficiente material para el acabado. Cada conexión elevada debía permanecer unida a ambos lados. El templo no fue creado únicamente mediante la retirada. Fue creado mediante el control de los vacíos. El patio revela el edificio. Los corredores permiten la circulación. Los intervalos entre los pilares producen ritmo. Las sombras aumentan la profundidad de los relieves. La arquitectura existe porque los espacios vacíos fueron colocados correctamente.